Salas, miembro de APA. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a Cecilia Moya y a Cristina Salas de Secretaría Científica por haberme convocado a conducir y a coordinar esta mesa. Me acompañan Alberto Álvarez y Ricardo Spector. Y bueno, voy a estar también ocupándome de recolectar las preguntas que aparezcan acá en APA o a través de las personas que nos acompañan en el Zoom y también si quieren participar a través de YouTube. La actividad queda ahí grabada. Como muchos saben, el tema elegido del año por la Secretaría Científica es la cura en psicoanálisis. Hoy dialogaremos con los dos analistas que me acompañan y el tema de la mesa es transferencia contra transferencia, sus concepciones y usos en la práctica. Sabemos que Freud, con su hallazgo del fenómeno transferencial, da lugar a comprender el porqué de la eficacia de las palabras en la cura. La transferencia nos permite pensar en un psiquismo vivo con potencialidad para la transformación y el cambio. Incluso cuando la transferencia se presenta como obstáculo, cuando pone en peligro el tratamiento, cuando como analistas nos pone en jaque, es su conceptualización las que nos sostiene en la práctica y nos sirve de brújula para comprender algo de lo que sucede en relación al paciente y desde dónde se puede operar. La transferencia es el eslabón entre teoría y práctica, entre pasado y presente, entre lo intrapsíquico y lo intersubjetivo. La transferencia es una puerta a lo indecible, es la repetición y lo inédito es, sin duda, la que nos ubica en un lugar privilegiado desde el cual favorecer el proceso terapéutico. Y entonces cabe preguntarnos por la contratransferencia, que como sabemos, Freud solo lo ubica del lado del obstáculo como algo que tiene que ser discernido y dominado. Término mucho más controversial que el de transferencia, que pareciera marcar una divisoria de aguas entre teorías. Podríamos hablar incluso de una grieta entre corrientes teóricas, algunas que la elevan a la condición de elemento esencial de la escucha y del registro del analista y hacen de su uso un concepto central de la práctica, a otras que del lado opuesto promueven un ideal de analista despojado de uso de todo registro que no sea la repetición significante. Entre las antagónicas posiciones encontramos un sinnúmero de debates y profundizaciones en torno al concepto, por lo que no me caben dudas de la riqueza que le ha significado al psicoanálisis su hallazgo y su denominación. Bueno, entonces con la idea de seguir pensando la clínica y tender puentes entre teoría, técnica y clínica, contamos con nuestros invitados que los voy a presentar. Los presento ahora, así después no interrumpimos el diálogo. Me acompaña el doctor Alberto Álvarez, psicoanalista y psiquiatra, miembro didacta de APA, coordinador del grupo de investigación La psicosis y sus presentaciones clínicas en la actualidad, vicepresidente del capítulo APA-APSA, Psicoanálisis, Subjetividad y Comunidad, coordinador del Departamento de Psicosis en APA, miembro fundador de la Fundación del Campo Lacaniano. Y el doctor Ricardo Spector, médico psiquiatra psicoanalista, miembro titular en función didáctica de APA, profesor del Instituto Ángel Garma los últimos 20 años, expresidente del Colegio de Estudios Avanzados en Psicoanálisis, coautor de la Enciclopedia de Psicoanálisis de IPA y entre otros textos acerca del autoengaño publicado en la revista de APA. Alberto. Bueno, buenos días. Muchas gracias entonces a la Secretaría Científica por invitarme a participar de esta mesa. Yo voy a hablar de la transferencia y algo de la contratransferencia en la psicosis. Pero la verdad que me gustó mucho releer y trabajar estos temas. Aprendí también muchas cosas, no sé si las voy a poder transmitir, pero bueno. Y me olvidé de ponerte una cosa que yo quiero mucho, que soy supervisor del Hospital Rivadavia, del equipo Adultos 2, hace varios años, y ahí tengo contacto con algunos pacientes de estas características. Que nada. El obstáculo en Freud siempre está entonces en relación a la transferencia en la psicosis, en no creer en la facultad de la transferencia en la psicosis, pero tiene ciertos momentos en que eso no es tan definitivo. En 1908 tuvo una intuición que le confió a Ferenczi
y que anticipaba algunas vías que se desarrollarían. Que este solo sería posible situándose el analista en el propio terreno del delirio. Si tenemos tiempo después, voy a contar algún ejemplo. Esto posibilitó en sus continuadores la invención de nuevas maneras de tratamiento para la psicosis. Y en 1937, en Construcciones, sostiene la postura de fundar el trabajo terapéutico con psicóticos en el hecho de reconocer con ellos el núcleo de verdad del contenido del delirio. Luego, en el 38, en Esquema del psicoanálisis, hace una salvedad de que la renuncia podría ser definitiva o quizás solo transitoria, y esto si se descubre un método o modalidad de tratamiento psicoanalítico más apropiado y satisfactorio. Nos deja entonces en esta frase un desafío planteado a los psicoanalistas por venir, y este guante lo tomamos. Hoy no tenemos dudas de que esto es posible, pero con algunas diferencias y dificultades que voy a tratar de desarrollar. Voy a tomar un texto de un analista que se llama Gerard Pommier, que estuvo en Buenos Aires hace varios años y dio unas conferencias sobre este tema justamente. Lo nuevo, digamos, o lo que podemos pensar son que tenemos diferentes invenciones para saber si esta transferencia es analizable o no y si es prácticamente analizable. Pero en estas respuestas y en este saber no se pone en duda la existencia de la misma. O sea, que lo que hay que desplegar es qué es lo que hace posible que sea analizable. Y en ese sentido, cuál es una posición de base para el analista respecto al analizante en este tipo de tratamientos. Luego trataré de aclarar que hay una necesidad de actitudes del analista, yo diría como más ofensiva respecto de lo que hay que analizar o no en la psicosis. Tener claro esto. Más adelante voy a decir que es por ahí más importante saber cuándo no intervenir. Entonces comenzaré por algunos de los obstáculos. Un primer punto, en casi todos los autores, coinciden que se llama el atravesamiento del plano de la identificación. Esto también en el tratamiento con neuróticos. Pero se trata de dejar identificaciones alienantes y la posibilidad o no de realizar un duelo por ellas. Es un momento muy delicado en cualquiera de las estructuras y uno de los riesgos es que la sombra del objeto caiga sobre el yo, como dice Freud, en relación al duelo y a la melancolía. En la psicosis, la identificación amenazante es al objeto de la demanda del gran otro, o sea, el falo de la madre. Y como este no existe, hay un riesgo que se pone, un riesgo en la transferencia y algunos pasajes al actos o regresiones, podríamos decir, y es o la muerte o el despedazamiento pulsional, o sea, la fragmentación pulsional. Cosa que en el neurótico puede haber episodios de despersonalización, pero leves. Este riesgo está siempre presente en la transferencia psicótica, porque hay solo entonces una identificación amenazante que es con el falo, y no hay por estructura posibilidad de cambiar esta identificación por otra como en las neurosis. Por eso me parece que Badaraco hablaba siempre del objeto enloquecedor y funda el dispositivo de lo multifamiliar en una comunidad de orientación psicoanalítica para el posible tratamiento de la psicosis, y pueden darse múltiples identificaciones imaginarias para estos recambios, diríamos, y la posibilidad de trabajo desde diferentes disciplinas relacionadas con la salud mental. Los grupos de padres, familiares, el trabajo con el cuerpo, como veremos, fundamentales para los esquizofrénicos especialmente, la musicoterapia también, donde el armado de otro cuerpo será posible. Bueno, como ustedes saben, Lacan comienza a partir de los 50 su enseñanza en relación a la psicosis, y él pone como una condición simbólica, que no es una causa. Esto a veces se confunde, es una condición mayor, que es la carencia del significante del nombre del Padre, ¿sí?
Él lo escribe NP0, no figura. Implicaba una carencia a nivel imaginario del significado. Esto implica una carencia del significante a nivel imaginario del falo. Esto no está, y hay una ausencia de ese significante, ¿no? Se trata, por lo tanto, de una carencia simbólica del nombre del Padre e imaginaria del falo, con consecuencias en lo real. Entonces, ¿qué pasa con un sujeto que no dispone de esta metáfora? Bueno, no es, después hay otros desarrollos de la enseñanza de Lacan y no es la única causa, diríamos, pero sí como condición. ¿Por qué? Porque lo simbólico, ¿qué es? Es solo, yo diría, una cosa. Es la posibilidad de simbolización de lo que no tiene palabras. Y el falo, hay dos simbolizaciones fundamentales. Por un lado, el falo, y por otro lado, la ausencia, lo del fordá. Por algo que tiene palabras. Es decir, el nombre del Padre es lo que permite simbolizar al falo, que no tiene nombre, y el nombre del Padre le da un nombre a eso que es innombrable. Por eso en la teorización de él es tan importante. Pero lo que le da su valor simbólico a este nombre del Padre es que no es ninguna cosa específica. Es decir, que no tiene valor pulsional, porque el peligro, diríamos, en la transferencia en la psicosis es el valor pulsional de las palabras. ¿Sí? Entonces, esto permite localizar la potencia fálica en una nominación que no es ninguna cosa en particular. Si el nombre del Padre no va a representar a ninguna cosa en particular, sino que va a soportar solamente una función y va a nombrar en ese sentido lo innombrable, que es el falo. Es en este sentido que el nombre del Padre hace una operación que es muy importante, agujero en lo real. Porque ninguna cosa de lo real puede corresponder a este nombre. Esto tiene una relación, lo iba a decir después, pero me parece que puede aclarar, con el Éxodo, el pasaje del Éxodo en la Biblia. Le agradezco a Benjamín algo que estuvimos hablando con respecto a esto, Adolfo Benjamín. Cuando Moisés le pregunta a Dios cuál es su nombre, Dios le contesta, soy el que soy, es una de las traducciones. Benjamín me decía que otra traducción es, seré el que seré. Esta propia denominación concierne al ser, o sea, la respuesta es soy nada. En el sentido de ninguna cosa que permita nombrar las otras cosas, pero que en sí mismo está en el lugar del que se define, trabalenguas, pero es importante, por sí mismo. Fíjense, no sé si ustedes se acuerdan, pero en el judaísmo estaba prohibido nombrar el nombre de Dios. Hay algunos nombres que se refieren a Dios, Yahvé, por ejemplo, ¿no? Y esto es lo que permite la simbolización. En el lugar mismo de lo que no se puede pronunciar, que no tiene ninguna consistencia material, gracias a la cual todas las palabras, gracias a que él no nombra a nadie, diríamos, ni a su propio nombre, todas las palabras pueden asociarse entre ellas. Por eso Lacan insiste tanto en el tema del lenguaje, pero como un operador del inconsciente. O sea, a partir de esa función, las palabras se transforman, diríamos, en significantes, en uno anudado al otro. Cosa que en la psicosis esto no ocurre, o en algunos cuadros hay más, con otras características parecidas, sí, aunque, porque no falta en lo que se llamarían las locuras, diríamos,
hay una forclusión de algún significante o algunos significantes, hay un hiato, pero no de este significante fundamental. Entonces, las palabras no pueden definirse a partir de ese momento respecto de las cosas, pero sí entre sí como significantes, ¿sí? Ahora, esta definición de lo simbólico como condición de la nominación es porque a partir de eso las palabras se asocian y se vuelven significantes, como dije. ¿Pero para qué? Porque hacen como una barrera, una pantalla al valor incestuoso de las palabras, ¿sí? En el 76, Lacan dice, lo simbólico y el agujero en lo real, eso que hoy les dije, hace un ratito dije, lo que es lo mismo, que él lo iguala a la prohibición del incesto, por esta condición que tiene, de hacer una pantalla al valor incestuoso de las palabras, sin que aparezca entonces el valor pulsional, incestuoso, erotizante. Ahora, en esta posición debe estar el analista en la psicosis. Esto de que es lo que es o seré el que seré, o sea, un punto vacío a partir del cual las palabras puedan asociarse. Puede armarse la cadena significante a partir de eso. No prestar interpretaciones, sino tratar de que eso vaya surgiendo, permitiendo la deserotización de las palabras y de la agresión erotizada en cualquiera de sus versiones. Bueno, aclarado esto, no sé dónde he dejado acá. Entonces, con esto que leí recién, en la estructura entonces de la psicosis, le falta un significante, pero ¿por qué es importante esto? Porque es un significante del ser, el falo. En una cuestión preliminar, él habla del tratamiento de la psicosis, del tratamiento posible. Por esta cuestión justamente, a ver si se puede hacer algo con este significante que no está, que es el del ser. Por eso el sentido de inexistencia muchas veces que nos traen estos pacientes. Y el cuerpo mismo del psicótico está en una negación constante de la significación de ese falo. Ahora, además de a veces el peligro de que las palabras o las frases o algo dicho por el analista tengan sea escuchado por el paciente como la significación fálica y eso desencadene la agresión erotizada, es lo que yo les decía hoy, el peligro de despedazamiento, de pasos al acto como el suicidio, ¿no? Riesgo de fragmentación. Pero hay otros que son equivalentes sintomáticos en la psicosis, independientes de la transferencia, que indican este riesgo de fragmentación. Amputaciones o accidentes equivalentes. El año pasado, fue el primer año de la pandemia, el 20, ¿no? 20. Había empezado a atender por la línea COVID unas entrevistas a un paciente que no había tenido previamente un desencadenamiento de la psicosis, trabajaba como carnicero y tuvo uno de estos equivalentes sintomáticos. Se había amputado los dedos de la mano con la sierra. A partir de ahí desencadenó la psicosis y fue cuando llamó a la línea COVID. Bueno, tuve que sostenerlo, encima eran telefónicamente, hasta que se pudo coordinar una derivación a una institución. Pero fue algo muy, muy fuerte. Otro ejemplo de esto es que esto el año pasado, en unas entrevistas que estaba haciendo, había un paciente que estaba psicótico y la familia quería que se tratara, pero él no. Y en un momento, conmigo se manejaba a través del WhatsApp. Vino a algunas entrevistas presenciales y después no quería venir.
pero empieza en un momento a mandar fotos, a mí me mandó, pero le mandó a toda la familia, a los amigos, todo, de un corte que se había hecho en el brazo, mostrándolo gozosamente. Esto sirvió para que el padre, que era una persona muy voltera y que no se decidía a hacer lo que tenía que hacer para internarlo, fue a la justicia y a la obra social y al poco tiempo consiguió internarlo, mientras yo lo sostenía por teléfono y lo asistían médicamente para que no se desangrara. Bueno. Vamos a ver qué digo de todo esto que he escrito. Otro tema que yo quería traer, además de, digamos, hay dos temas importantes en el tratamiento de la psicosis. Uno es cómo se maneja la transferencia, ¿no? Lo importante que es esto porque se está, me parece que por todos los que trabajamos con este tipo de pacientes, comprobados que hay menos internaciones, menos hospitalizaciones, menos abandonos de tratamiento, pero el lugar del analista es para soportar la agresividad, diríamos, que es la descarga de la pulsión de muerte. Entonces, el objetivo que tenemos son dos, fundamentalmente, en transferencia. Primero que nada, y esto lleva un tiempo largo, ganar un tiempo, que haya un tiempo, sacarlo de ese tiempo eterno, diríamos, de ese sin tiempo de la psicosis, y que empiece a haber un tiempo, y que pueda empezar a hablar y a comunicarse primero. Y en un segundo momento, la otra operación importante en un análisis de un paciente con una psicosis es la construcción de una historia, pero no a la manera de una construcción de la historia de la enfermedad, sino subjetivar la historia y dejar que él deje su posición de objeto ante la misma. Es un trabajo sobre el real de la historia, darle a los hechos de la historia el valor psíquico que tienen, y esto es importante, siempre se puede hacer solo en transferencia. Como dice un psiquiatra un psicoanalista con un apellido homónimo, pero se llama José María Álvarez, es español, dice, en la locura, dice, afirmo que no hay fármaco más potente que la transferencia. Y él habla de otra cuestión que es el trato, previo al tratamiento. En el tratamiento sería cuando ya está armada la transferencia. Y el trato son las primeras entrevistas iniciales donde hay que hacer posible que algún diálogo empiece. Son pacientes que están en general en una intensísima soledad. No tenemos idea de esa soledad que ellos soportan. Las voces a veces son lo único que tienen como compañía, ¿no? Contaba acá en lo que te había escrito de una paciente que gritaba desaforadamente, no me saquen las voces. Ningún psicofármaco se las sacaba, pero ella no quería que se les saquen las voces. Schreber también decía lo mismo, no me saquen las voces, es lo único que tengo. Y hay una pequeña... Termino diciendo esto acá. Centrándonos entonces en la singularidad de cada sujeto, hay dos posiciones de los analistas en relación a la psicosis. Están descritas desde hace, algunas de ellas como la primera desde hace mucho tiempo. Secretario del alienado, y el otro como contrapeso del goce. Y John Rivière nos dice, el analista debe acercarse al esquizofrénico con la mayor sensibilidad, los mayores cuidados y precauciones para no reforzar su desconfianza. Para esto debe superar su propia angustia que siente frente a la soledad del paciente y al hecho de penetrar en el aislamiento esquizofrénico. En realidad, lo que hace posible es
el autismo del esquizofrénico es lo que hace posible que se pueda desplegar un tratamiento. Y una pequeña cita de Frida von Reichmann, que ella estaba tratando hacía ya varios meses una paciente catatónica que no daba nada, estaba catatónica, casi como muerta, sin vida. Ella la iba a ver casi todos los días y sin la menor posibilidad de interaccionar. Un día la paciente levanta una mano cerrada con el pulgar asomando. Entonces el analista le dice, qué solitaria. Y a partir de allí empezó un diálogo posible y hubo una operación bastante... Dejo acá, Gracias. en honor al tiempo. Ahora, claro, después hay la discusión. Claro. Bueno, buenos días. Me sumo al agradecimiento por la invitación. Bueno, justamente lo último que dijo Alberto me sirve para arrancar por donde yo pensaba proponerles. En principio, como el título de la mesa es Concepciones y Usos, Transferencia contra Transferencia, yo pensé que era más interesante enfocarme en los usos. Las concepciones estarán por detrás o cada tanto aparecerán. Y quizás si les interesa en el debate podemos profundizar algo en las teorías. Pero a lo que acaba de decir Alberto, que el analista tiene que soportar su propia angustia en relación a la soledad del paciente. Habla de la psicosis. Yo iba a empezar por la siguiente idea, que es un encuentro en el que dos personas se afectan mutuamente. Eso que en cierto sentido es una obviedad, a veces no es tan tenido en cuenta y parece que se trataría más de observar a uno de los personajes del encuentro. Desde ya que la afectación mutua debería ser asimétrica, en el sentido de que ¿qué hace cada uno con eso? Uno podría decir, casi resumiendo en una especie de síntesis máxima, la tarea del analista es discriminar cuál es su participación de la del paciente en aquello que ocurre, ¿no? Claramente el paciente no tiene por qué ocuparse de eso, en cambio nosotros sí, ¿no? Con esa doble posición en la cual estamos por un lado participando y por otro observándonos. Eso requiere todo un entrenamiento y una posibilidad de contacto interno. Entonces, por un lado tenemos la idea de la transferencia como distorsión, ¿no? Que es algo que está no en el lugar que debiera. Les voy a contar una anécdota que recordé ahora, la tengo presente porque es bastante significativa. Cuando yo recién empezaba a trabajar, tendría, no sé, 25 años, algo por el estilo, hacía la residencia, y uno de mis primeros pacientes en mi consultorio era un muchacho, un estudiante universitario de una carrera, no estudiante o recibido, pero de una carrera social. Resulta que yo estaba naturalmente bastante asustado. Los primeros pacientes que aparentaban neuróticos, tenía más experiencia hospitalaria y con pacientes psicóticos. Y resulta que se acuesta en el diván al principio, ya llevaría unos meses, y me dice, no puedo creer que estoy acostado en el diván en el que acaba de estar acostado Borges. Bueno, ahí viene el asunto. El asunto es que en el edificio en el que yo atendía había un dentista que era, ya no está más, que era un tipo muy conocido y Borges se iba a atender con ese dentista. Después lo escuché comentar en una de las conferencias, habló de ese dentista que se encontró con alguien. Asunto, yo estoy en el quinto, el dentista está en el octavo y este buen hombre se cruzó con Borges en el pasillo. Yo también alguna vez me lo crucé, pero lo notable del asunto es que estaba, yo diría, prácticamente convencido de que Borges salía de mi consultorio. Vale la pena decir prácticamente, pero no era un, uy, si habrá sido, no se imagina toda la gama de posibilidades que hay con eso, porque ¿por qué no imaginarlo? Sería raro y de que el señor vaya a analizarse con él. Pero podría ser, pero él lo dijo con una especie de cuasi certeza.
Bueno, ¿esto a qué viene? Naturalmente a la distorsión, a cómo las expectativas influyen en la manera de leer la realidad y cómo me va a escuchar cuando yo hable. Yo la verdad no me acuerdo cómo lo manejé, no sé que me quedó, me impactó, así que ya me dio gracia incluso la situación. Puedo decir algo de cómo creo que lo manejaría ahora. Creo que todos, en un principio, ni desmentirlo ni alimentarlo, ¿no? Aunque en las intervenciones alguna desmentida va a surgir, ¿no? Pero no desmentida, no lo digo en un sentido teórico, ¿no? Sino de alguna manera de demostrar que es llamativo que se le ocurra esto. Bueno, pero eso lo traigo porque a lo que quiero, bueno, lo traigo porque me gusta contarlo, pero además porque me parece que sirve para la cuestión de las distorsiones de uno y otro lado, ¿no? Y también me sirve para llevar a otro tema, que es el de las ansiedades y las defensas que se ponen en juego. Podríamos suponer, no tengo ninguna prueba, que este muchacho tenía, al contrario de lo que dijo, de lo que parecía trascender por el comentario sobre Borges, tenía cierto temor de quién era yo, con quién se va a tratar, ¿no? Exactamente por la juventud, alguien le dijo que venga, pero ante la ansiedad por ese temor aparece como defensa la idealización, ¿no? Que estaba implicada en el hecho de creer que incluso yo le había dictado algún cuentito al señor. Bueno, el asunto es que la idealización implicada muy probablemente implicaba una manera de defenderse de la ansiedad que estaba en juego. Bueno, y de nuevo, de mi parte, ahora diría, estaría muy atento a ver en qué medida eso que yo le diga, mis intervenciones van a ser leídas desde alguien que cree estar ante un analista importante, digamos. Bueno, entonces eso por el lado. Y después me acordé también de algo que no sabemos si es apócrifo, ¿no? Pero en nuestra época de formación se citaba bastante, que era un analista, Hans Sachs, creo que era un vienés, ¿no? Que después estuvo en Berlín. Al parecer él decía: cuando veo que las pacientes se enamoran de mí, que soy feo como un sapo, decía, entiendo lo que es la transferencia, ¿no? La verdad no sé si el tipo lo dijo, lo busqué ahora para traerles una buena fuente, pero no importa, como se dice, ¿no? Se non è vero en trovato, si no es cierto, es interesante, ¿no? La idea. Después incluso está la foto, no parece tan feo, así que tendrá él. Pero bueno, parece que lo decía. Yo estoy casi seguro que mis compañeros de seminario de aquella época se deben acordar, porque la verdad que era una frase muy, muy fuerte, ¿no? Bueno, transferencia contra transferencia. Algo dijo al principio Eugenia y de cómo ha ido evolucionando el concepto y la idea de que la contratransferencia es un término polémico, depende hasta dónde abarque, ¿no? Tanto, a veces hay un malentendido que se cree que Melanie Klein abogaba por la contratransferencia, claramente no es así, ¿no? Ella todo lo contrario, pero dentro de su escuela sí, a partir de Paula Heimann y demás se empezó a tener en cuenta esto. Pero hay una especie de fórmula que parece útil para esto, que es de Hannah Segal, que dice que la contratransferencia es el mejor de los sirvientes y el peor de los amos, ¿no? Es una manera quizá muy inglesa de decir las cosas, pero creo que es bastante clara. Si la usamos como un elemento que nos resulte útil, es de la mayor importancia y del mayor valor, y si se vuelve el amo, o sea, si dirigimos toda nuestra manera de participar en función de nuestros propios sentimientos, bueno, estamos en problemas. Esas eran las advertencias fundamentales que hacían tanto Freud como Klein. Yo creo que con razón, ¿no? Porque al no haber una teoría que de alguna manera pueda dar cuenta de la participación de las experiencias emocionales, digamos, del analista, era mejor no tenerlas en cuenta. Ahora es bastante, a mí me parece, y hay muchísima
teoría posterior y desarrollos, tanto los del campo analítico como los de Bion con la Reverie, Green, bueno, casi todas las corrientes ampliaron ese territorio de modo de que se puede buscar maneras de teorizar esto de modo que pueda volverse útil. Yo me gustaría transmitir una idea central que es fruto tanto de algunas lecturas como de la experiencia clínica. Estoy pensando, sí, voy a hacer muy brevemente una referencia teórica a el concepto de identificación proyectiva que desarrolla Klein, que es digamos, la manera princeps de describir los fenómenos transferenciales, ¿no? Una parte se basa en el splitting, en la posibilidad, en la fantasía de partir las experiencias y poner parte de esas experiencias en un objeto. Y por lo tanto ese objeto se vuelve como una parte self, ¿no? Esa es la diferencia con una proyección más tradicional, porque la proyección es atribuir cosas al otro, pero no identificarse con ese, ¿no? En cambio así uno es el otro y lo que ocurre con eso es que se confunde la zona hay una cuota de alienación, ¿no? En el sentido del yo y objeto aparecen confundidos. Eso es por definición, siempre es así, lo que pasa es que depende de los grados, ¿no? Hasta qué punto los grados de confusión o de corrección respecto de esa atribución al otro y empobrecimiento propio, ¿no? En la medida en que uno se saca de encima aspectos que no tolera, los pierde. Bueno, entonces para Klein era una fantasía. Para Bion, que trabaja con grupos, y ahí es donde él al principio usa la palabra contratransferencia, dándole enorme valor. Dice, para darme cuenta de lo que está pasando en el grupo, tengo que prestar atención a lo que me pasa a mí, ¿no? Y a eso lo llama contratransferencia. Después, mucho más adelante, dice lo contrario, digamos que la contratransferencia no se puede usar porque es fundamentalmente inconsciente, más versión a la freudiana. Pero a mí eso me parece relativamente irrelevante el nombre que se le ponga, ¿no? Porque eso podemos discutir términos y al final no. En cambio, si podemos pensar en lo que está en juego, la situación es distinta, ¿no? Entonces, lo que Bion dice a partir de trabajar con grupos es, el grupo me está empujando, por ejemplo, a que yo los calme. El grupo me está empujando a que los felicite o a que yo intervenga. Fundamentalmente eso, porque tenía ese estilo de estar bastante callado de entrada, a ver qué aparece. Bueno, entonces la palabra es empujar a querer hacer algo. Eso después se traslada a la situación del tratamiento individual y se explora en el contexto de la transferencia contra transferencia. Entonces, ahí es donde la autora que yo entiendo que mejor ha usado a Bion y a Klein, o sea, que ha podido aprovechar conservando lo que mucho que hay para conservar de Klein y aprovechar las grandes modificaciones que hizo Bion, es Betty Joseph, ¿no? Y otra cuestión que me parece importante es qué hacemos hoy en día con aquel famoso aquí, ahora y conmigo, ¿no? Porque eso que fue un uso del kleinismo durante mucho tiempo, quedó muy desvirtuado. Yo creo que hay que preservarlo, pero en otro nivel que ahora voy a tratar de explicar. Pero en aquel momento se decía, la interpretación tiene que ser en el aquí, ahora y conmigo. Y eso evidentemente empobrecía, en la medida en que se usaba rígidamente, no puede hacer otra cosa que empobrecer la cabeza de la mente y el afecto del analista, porque estaba forzado a estar buscando eso. Y por otro lado, a veces podía ser útil y en muchos casos resultar algo que al paciente no le interesaba, digamos, ¿no? Que le están hablando de qué es lo que pasa ahí. Ahora bien, aquí, ahora y conmigo es lo único vivo que realmente existe, ¿no? En la situación analítica.
Entonces, una cosa es interpretar el aquí, ahora y conmigo, y otra cosa es tenerlo muy presente. ¿Qué es lo que está pasando aquí, ahora y conmigo? Y a partir de ahí explorar lo que se va poniendo en juego. Entonces, y después aprovecho, sí, porque hay los ejemplos clínicos de psicosis son re interesantes para que comentemos. Bueno, termino con esto, que esa es la idea que me parece que puede ser útil para cualquier tipo de, para las distintas corrientes teóricas que tenga cada uno, que es lo siguiente. El paciente cuando habla, hace, ¿no? Y hay esa dimensión, la dimensión pragmática, digamos, de la comunicación, tiene una gran importancia clínica, y si lo asociamos al tema de la identificación proyectiva de comunicación, nos pone en situación de tener por lo menos un canal. Yo siempre digo que tenemos una especie de estereofonía o multimedia, tenemos que escuchar en varios canales, además del relato en concreto que nos interesa, las implicancias que tiene en la vida personal del paciente, en su historia. Todo eso es de enorme importancia, pero además no creo que nos resulta muy útil no perder de vista el canal de lo que está haciendo en ese momento en la sesión. Yo cité algunas veces que hablé un ejemplo de Betty Joseph que me gusta tanto que lo sigo usando porque aunque podría encontrar muchos de la propia clínica, pero este es muy particularmente interesante porque ella dice que el paciente llega y le dice: anoche otra vez traté mal a mi mujer, ¿no? Está escrito el texto, por lo tanto no es más que una sucesión de palabras, no hay tono, ¿no? Está escrito cuando uno lo lee. En la situación concreta, por supuesto que hay tono y demás, pero eso puede implicar, y ahí viene el tema de la atmósfera, lo que el analista tiene que captar de la atmósfera de la sesión. Ese es otro tema importante, ¿no? La atmósfera como esta que se respira y no sabemos que existe, está también presente con distintas cualidades en la sesión. Entonces, para ordenar de nuevo no porque no lo dije antes, pero para retomar el tema de Klein de las posiciones, de la posición depresiva y esquizoparanoide, de su alternancia y sus dominancias, aquí cabe mucho, porque podría decirse, recuerden, anoche otra vez traté mal a mi mujer. Podría ser la versión, digamos, más neurótica, más de posición depresiva, ¿qué me pasa, no? Que no puedo evitar, estoy siendo un analista que me ayude, y digo esto para permitir el despliegue de la situación y bueno, avanzar. ¿Por qué me pasa esto? Pero no se puede perder de vista el otra vez, que puede implicar: esto no me sirve para nada, siempre estoy haciendo lo mismo, repito y repito, y lo que está en juego es un reproche al analista porque sigue haciendo las mismas cosas que hacía antes. Otra que es más, quizá más severa, porque estas entran dentro de un código de simbolización más cercano, es que en el modo en que lo relata, si enfatiza mucho sus actitudes jodidas, digamos, está buscando ser criticado por el analista, ¿no? Eso creo que es una situación que es comprensible, ¿no? Si uno se pone en ese lugar y empieza... ¿Por qué estaría buscando ser criticado? Porque no puede soportar contener ese aspecto superyoico y necesita que el analista lo ejerza. Eso lo aliviaría. Bueno, entonces ahí en ese punto, la contratransferencia, la captación de la atmósfera, la analista, creo que en ese ejemplo decía que efectivamente sintió bronca, porque tipo, la frase yo la corté, pero le cuenta los maltratos, ¿no? Entonces se enojó bueno, sintió esa crítica, y ahí es donde viene esto de darse cuenta para salirse de eso, ¿no? O se puede eventualmente mostrarle que uno quiere que lo critique, porque no soporta sentir mal él criticándose. Esa sería una especie de intervención aquí, ahora y conmigo.
o eventualmente saberlo y por lo menos no entrar en el juego. Si eso es lo que domina, cierro con esto, y uno percibe que predomina ese empujarte a criticarlo y empieza a tratarlo como si fuera alguien que está preocupado porque hace esas cosas, ¿no? Esa otra dimensión y que quiere mejorarse, bueno, erra el camino, cosa que hacemos permanentemente, el asunto de volver a encontrarlo. Sí queda muy pegado a esa situación de no discriminar los diversos tipos de ansiedad, ¿no? Una es una ansiedad depresiva porque las cosas no son como uno quiere que sean, porque se preocupa por el objeto, la trató mal a la mujer y demás. La otra es un reproche y esta otra es una especie de proyección del super yo que busca esto de ser castigado. Bueno, después vuelvo si hace falta. Bueno, antes de la participación en el Zoom, igual vamos a hacer una vueltita por la mesa para que cada uno comente algo sobre lo que el otro trajo hoy. A mí me resulta interesante, bueno, tratar de encontrar algunos puntos en común, los hay bastantes, pero bueno, en relación a lo que traía Alberto, me parece que esta fuerte impronta de que con la transferencia, digamos, hay que tener ojo o hay que prestar atención de cuándo intervenir y cómo intervenir, no pensar la transferencia solamente como algo que hay que desarmar e interpretar, sino como algo que sostiene, hablando específicamente de la transferencia psicótica, pero bueno, tal vez uno eso lo podría ser extendido a otras situaciones. Que me parece que es un punto de encuentro con lo que trae Ricardo de esta posición del analista participando y a la vez observando. Digamos, cómo la transferencia, el uso de digamos, el comprender la teoría que uno tenga de la transferencia es independiente del pensar en cada situación el uso que se le va a dar a la transferencia. Y otra situación que a mí me pareció llamativa es que Alberto no trajo nada de contratransferencia, con lo cual se lo voy a preguntar. Con lo cual se lo voy a preguntar. Pero sí, en algún punto también coincide con algo de Ricardo que trae la contratransferencia como eso que empuja a, como Bion sintiéndose empujado a, como un registro contratransferencial de Bion, y esto que vos traías de las palabras pulsionantes. Bueno, pensaba eso, digamos, cómo se registra o cómo registra el analista lo pulsionante que pueda tener una palabra en el paciente, ¿no? Porque no es desde la palabra, es otro pulsionante. Así que bueno, en principio le voy a dar la palabra a Alberto para que comente algo de lo que trajo Ricardo. Pues, ¿ves? Que en el Zoom vayan preparándose que también podemos dar la palabra. Bueno, me acordé también de una historia de Diván que está relatada por un colega, ¿no? Se supone que con un paciente psicótico en general no usa el diván, sino que es cara a cara. Pero este colega cuenta que llega un paciente que se lo habían derivado por una psicosis y lo primero que hace es ir al diván. Entonces ahí empiezan, él no le dice que no, empiezan a trabajar. Y él lo que extrae de esto es que un aspecto, por lo menos en Buenos Aires y en algunos otros lugares, es importante en ese momento del inicio cierta idealización, pero no tanto del terapeuta, que sería más en una psicosis un peligro complicado, sino del psicoanálisis, ¿no? Como cierta idealización, él sabía que para analizarse había que usar el diván, va y lo usa, entonces él eso lo respeta. Dice, bueno, la idealización, hay otros autores como Corel Soler que dicen que no, que la cierta idealización con el analista, siempre y cuando lo pueda manejar, cosa que es complicado, es uno de los enganches posibles. Pero bueno, y sí, hay dos personas que están afectadas mutuamente, pero yo diría somos tres. Está el otro factor, esto que vos decías, ese valor, ¿no? Eso pulsional o eso otro que aparece. Me parece que esa es una cuestión a tener en cuenta siempre. ¿Cuál es ese otro
tercer lugar, porque si no, fundamentalmente, con los psicóticos está el peligro de la relación en espejo, ¿no? Y ahí es donde se desata la agresividad o la erotización, fundamentalmente, en paranoia, por ejemplo. Pero cómo estar ahí, no ausente, sino hacer una especie de, nosotros decimos semblante ausencia, pero estar muy atento y ver en qué momento se puede intervenir, y qué es lo verdadero de la transferencia, ¿no? Este es un tema, me parece, que se ha discutido mucho y se discute como repetición, pero también lo verdadero. Y eso otro más sería el tercero. Se ha trabajado mucho, por ejemplo, cuando Freud dice al hombre de las ratas, no soy el capitán cruel, ¿no? ¿Qué implicancias tiene esa intervención? Porque hay una repetición ahí, pero hay otra cosa. Lo dice a Freud. Entonces, no es solamente repetición. Hay otro lugar, hay otra cosa. Ahora, yo lo de no tomé una frase de la transferencia. Estoy de acuerdo con lo que dijo Ricardo, que Klein, solamente creo que en el último trabajo de ella sobre vida y gratitud, habla algo de contratransferencia. Después no. Y los analistas ingleses y americanos, y los franceses después también, sí. Yo, a mí me cuesta separar, diríamos, una cosa de la otra. Me parece que una cosa es lo que le despierta al analista, y qué hacer con eso. Especialmente me parece en los psicóticos, porque en la posición del analista en la psicosis, ya sabiendo de las primeras experiencias que tuvo Schreber cuando el primer psiquiatra le dice que hay grandes descubrimientos ahora, te voy a hacer una inducción del sueño que va a ser muy fecunda, y él ahí te desencadena la psicosis, se quiere matar al otro día. Bueno, digo, la posición es de no saber. Ahora, si yo hablo de algo que no dijo el paciente, es algo que me surge a mí, el peligro es ese, me parece, que estoy en una posición de saber sobre el otro, que es justamente de donde él tiene que salir, porque él supone que el otro sabe todo de él. Entonces, yo creo que tenemos que estar, sí, ubicados en la teoría para saber cómo intervenir, muy atentos a nuestras jugarretas del inconsciente, diríamos, cuando estamos algo que nos empuja mucho, como decía, ¿no? Bueno, tener en cuenta eso que viene de adentro nuestro, que es de nuestro inconsciente, y que a lo mejor podemos decir algo, pero no, por lo menos con el psicótico, no desde un lugar de saber. Porque ahí es justamente uno de los lugares que no podemos ocupar. Él es el que sabe que el otro sabe todo sobre él. Entonces, esa es la cuestión complicada. Ahora, la idea que vos trajiste sobre la identificación proyectiva, yo últimamente pensé, no siempre, a mí me parece que estaría bueno si nos reunimos, digamos, Lacan y Klein, y vemos qué hacemos con el estadio del espejo. Porque cuando aparece el estadio del espejo, lo de identificación proyectiva, hay algo que falta, digamos, que se desacomoda, ¿no? Falta como un elemento, ¿no? Las proyecciones existen.
desde el yo primitivo real ya para formarse es a través de una proyección. Pero bueno, pero aparece el estadio del espejo y no es solamente una ocurrencia de Lacan. Winnicott también habla, no lo desarrolla mucho, pero habla de los ojos de la madre como espejo, o sea que es un momento estructurante y que me parece que ahí hay un cambio que tendríamos que atrevernos, diríamos, a jugarlo, ¿no? En este punto de la identificación proyectiva. Eso es lo que se me ocurrió últimamente. Bueno, a ver. Lo último que me interesa es discutir las teorías. No, digo, pero... No, lo digo, no, porque, a ver, yo creo que no existe ni la identificación proyectiva ni el estadio del espejo. Son todas maneras de intentar ponerles nombres que entren en ciertos sistemas discursivos a determinadas experiencias. Entonces, si está mal lo de la identificación proyectiva, me parece que esos son, efectivamente, me parece que son debates antiguos, ¿no? Que donde se ponen en juego otras cosas. Me parece más interesante la coherencia interna que tenga cada sistema. Y efectivamente, cuando vos decías lo de, Keki me decías lo de la que refleja de cada uno, yo claramente con los ejemplos clínicos ahí tenemos muchas más posibilidades, pero de pensar algunas cosas en común. Pero yo diría lo siguiente, en principio, el psicótico me parece que es una categoría que las trae, salvo experiencias muy extremas, esquizofrenia severa o estados psicóticos. Nosotros estábamos acostumbrados a hablar de estados psicóticos, mientras que en el resto, Dion lo describió como parte psicótica y parte neurótica. Tampoco son cosas que hay que coagular como concepto, sino para qué sirven, qué nos dicen. Bueno, yo no sé, hay gente que pidió, porque yo les podría comentar un caso, una breve viñeta clínica donde trato podría pensar esto, me lo acordé ahora porque habló Alberto de los pacientes psicóticos. A ver, porque el asunto principal que yo creo que deviene de las distintas raigambres, digamos, filosóficas que tienen los anglosajones y los franceses, es donde se pone el lugar de la experiencia. El trabajo, sobre todo de Bion y de Winnicott, está basado en la experiencia. Y la experiencia es algo que en algún sentido es inefable, ¿no? Es algo que se vive, y cuando se lo trata de poner en palabras se lo acota, se lo empobrece en parte, pero uno tiene que hacer, a mí me parece, ese juego para mantener el contacto con la eventual experiencia en juego. El material es el siguiente, es un muchacho, justamente este caso es de un paciente esquizofrénico, un caso, pero que ya no estaba en la situación aguda. Muy brevemente, bastante común esto, un muchacho muy brillante, estudiante de ciencias exactas, que a los 20 y pico de años tiene un episodio psicótico importante. Y también es bastante común, que eso es muy difícil de manejar para la familia. Tenía la posibilidad la familia y se fue a estudiar a Estados Unidos a una universidad, ¿no? Eso digo es común porque es muy difícil de manejar. Una vez, y él se quiso alejar y la familia sintió que se podía de algún modo aliviar desprendiéndose de la situación. Estando allá, tuvo un periodo más o menos donde algo podía hacer, y después tuvo un episodio que lo tuvieron que internar, tuvo que ir la familia y lo trajeron de vuelta. Aparentemente había estudiado muy poco, le mandaban el dinero, él estaba ahí. Bueno, cuando me viene a ver a mí, porque la familia le dice, él me dice, lo único que yo quiero que haga es que convenza a mi familia que me manden de nuevo, hasta que me quiero ir de nuevo, porque acá este país es curioso. Dice, ya bajaba el avión y veía que esto era un desierto, yerma, usaba esa palabra. Y hace muchos años todavía no era. Bueno, el asunto que con la vista directamente veía una especie de desierto en la Argentina, y que quería que yo convenza a la familia que él tiene que volver.
así con toda claridad y no tenía más nada que decirme, ni de contarme cómo había estado, ni nada. Bueno, porque él decía que allá estaban las bibliotecas, ¿no? Y él podía hacer de todo y acá no podía hacer nada. Bueno, yo le dije algo así como que él creía, acá viene, ahora voy a tratar de dar algún apunte teórico de por qué pienso así. Él creía que se había dividido y que sus capacidades habían quedado allá, mientras que él había venido acá y esas capacidades ya no las tenía, que si se volvía a juntar con esas capacidades, él iba a poder hacer cosas que estando acá, ¿no? Eso es claramente una utilización del concepto de splitting, de la fantasía de poder partirse y de poder recuperar. Pero lo que más viene al caso de lo que nos interesa hoy es que también le dije que yo sabía que él quería que yo convenza a la familia, pero que también pensaba que él se sentía mal y que estaba buscando ayuda de un terapeuta, ¿no? De alguien que lo ayude. Y que él oscilaba entre esas dos cosas. Bueno, el ejemplo viene a eso, ¿no? Desde el punto de vista, a mí me parece que con los pacientes tan severamente perturbados, parece que la identificación es más difícil, ¿no? De nosotros. Me parece que todo esto juega mucho más en los otros ejemplos, ¿no? Para mi esposa, los ejemplos donde las situaciones no son tan graves. Pero bueno, el asunto está puesto en la experiencia, ¿no? Que él siente eso, no está en lo significante, bueno, en las palabras, por supuesto que sin palabras no se puede hacer nada, pero el acento no se puede, bueno, hacen falta las palabras, pero no está en el eje de la cuestión, ¿no? Y entonces recuperar esas dos posibilidades. Bueno, después de eso, él un poco, no voy a hacer el cuento que se curó, ni mucho menos, pero la situación quizá entra lo que vos decías del trato, ese primer encuentro. Apareció un momento en el que pudo decir que la estaba pasando mal, que le costaba, que estaba buscando algún trabajo. Era particularmente doloroso porque había sido un muchacho brillante, ¿no? En los estudios y estaba en una situación devastada. Pero bueno, ahí está el acento puesto en la experiencia, en el intento de reunir hasta donde se puede lo que está dividido y ahí tenemos desde ya lo de la parte psicótica y neurótica. En la experiencia, la parte tiene las dos experiencias a la vez y creo que él cree que si vuelve a Estados Unidos va a poder hacer todo eso y también cree que eso es un cuento, ¿no? Y que eso no es así y por eso también está acá hablando, ¿no? Eso creo que es el gran hallazgo de Bion, porque él nos dice, si uno no tiene en cuenta que la parte neurótica no soporta el dolor psíquico, él no quiere, por eso hace esa fantasía de que va a recuperar todo yéndose allá. En cambio, lo que yo le digo es un poco más doloroso y a la vez más aliviante, ¿no? Está buscando ayuda, existe alguna expectativa. Bueno, así que en ese terreno, probablemente con modelizaciones distintas, creo que son distintas, se podría llegar a experiencias tal vez parecidas, ¿no? Sí. Los que están en Zoom, si quieren participar, yo los veo, pueden levantar la mano, y los que están acá también los veo, pueden levantar la mano. Micro. Espera que te alcance el micrófono. Disculpa, preséntense así antes. Hola. Ruth Ini. Bueno, un placer escucharlos, muy interesante, muy rico lo que están diciendo. Me quedé pensando en relación a lo que decías, Alberto, de el saber dónde está, ¿no? En realidad, bueno, al psicótico no se le cree, por lo menos en el imaginario y en lo que ocurre socialmente, y eso tiene que estar de alguna forma en la contratransferencia. Cuando dabas el ejemplo de Borges, mi contratransferencia en un momento dije, era verdad. Entonces creo que también el paciente nos puede estar diciendo
no nos olvidemos que hay un núcleo de verdad en el delirio y en lo que expresa. Y la otra cosa que te quería preguntar, Alberto, es esto que dijiste de que desde el autismo se puede crear la transferencia, ¿no? Así que bueno, lo felicito. Celina, sí. Yo quería preguntar, las repeticiones, paciente psicótico, ¿cómo funciona en la contratransferencia? Es decir, ¿cómo el terapeuta tiene que intervenir para, no sé si deshacerse o hacer algo con esas repeticiones que el paciente tiene seguido en algunos casos, ¿no? ¿Alguien en el Zoom quiere participar? No, volvemos acá a la mesa. ¿Quieren retomar algo de lo? Sí. María. En el Zoom. Sí, bueno, la verdad que me parece una mesa muy, muy importante y que en APA estemos trabajando este tema de la psicosis, pero de los pacientes de hoy en día y que fluctúa la parte, digamos, parte neurótica, parte psicótica o estados o momentos, me parece, digamos, excelente. Así que felicito a la mesa, felicito a la, digamos, comisión científica por la propuesta. Y yo lo que pregunté, digamos, recién la intervención creo que fue de Ruth, me parece, que planteó que en la psicosis o en el momento, ¿no?, de la presentación de la psicosis, es la posibilidad de creerle al paciente. Porque creo que la diferencia está, digamos, en el tipo de interpretación. O sea, en la neurosis nosotros podemos interpretar y sabemos que el paciente nos está entendiendo lo que estamos haciendo o lo que estamos diciendo por la simbolización. En la psicosis creo que la situación es diferente. La interpretación es peligrosa porque ahí sí podemos caer en esa realidad del paciente, cómo lo toma. Ahora, creo que sí, que el núcleo de verdad del delirio es algo, digamos, muy importante. Pero bueno, quería preguntar, digamos, en realidad la diferencia entre la interpretación en un momento y en otro, ¿no? O sea, la diferencia de la interpretación en la neurosis o en la psicosis. Gracias. Alberto. Prende el micrófono, Alberto. Sí. Bueno, muy interesantes las dos intervenciones. Ahora, es complejo, ¿no? Porque son muy lindas las dos ponencias, despliegan muchas cuestiones, pero es como si se hubiera superpuesto otro eje, inclusive por la pregunta que hacía recién María, neurosis, psicosis, digamos, cómo interviene el analista en una cuadro neurótico, cómo interviene en un cuadro psicótico. Pero de cualquier manera, me parece que se armó un diálogo rico que puede evitar la confusión de planos. Yo me quedé pensando en esto que comentaba Ricky, que me parece muy interesante, ¿no? Porque efectivamente hay algo de ficcional en las categorías teóricas con las que trabajamos, ficcional en el sentido de que no son realidades corpóreas, es decir, materiales, sino que son intentos de aproximarnos a lo indecible de la experiencia, para decirlo en los términos de Ricky. Podríamos decir también a lo de indecible que supone lo que de real circula en la experiencia. En ese punto,
me parece que es interesante, yo le había escuchado a Ricky en otro momento este ejemplo de Betty Joseph, que por supuesto es interesante, es rico, y Ricky hablaba de la atmósfera, digamos así, que debe pescar el analista para, en función de eso, orientar su intervención. Una cosa que me parece muy rica del ejemplo es que le devuelve a la intervención del analista el carácter de elección que tiene, porque hay algo en términos de lo que el analista debe elegir, debe decidir en el momento en el que interviene, que muchas veces queda encubierto para nosotros mismos, ahí donde suponemos que es ineludible tal tipo de intervención ante tal tipo de presentación de material. Y no, hay algo de elección, me parece que es lo que trata de recuperar esa ficción que Lacan nombró como deseo del analista. Hay algo que decide en el analista a la hora de optar por poner el acento en tal o cual plano de un enunciado que parece homogéneo, macizo, uniforme. Y el otro punto es que en la posibilidad de captación de la atmósfera que decide la elección, me da la impresión a mí que se juega algo del orden de la subjetividad del analista, de nuevo, ¿no? Que está la atmósfera, pero está la posibilidad de captar la atmósfera, y ahí es donde se abre el espacio para la sensibilidad particular que el analista pone en juego para detectar tal o cual atmósfera que oriente la intervención. Y me parece que ahí es donde también querría ver cómo lo piensan, ¿no? Pero que pierde peso la orientación teórica del analista y cobra un valor relevante lo que tendría que ver con la actitud que la subjetividad trabajada del analista permite poner en juego. La subjetividad trabajada por la propia formación, por el propio análisis, pero que es lo que me parece le puede permitir, más que las teorías a las que adhiere, captar esa atmósfera particular que pueda decidir su intervención. Bueno, me gustaría ver cómo lo piensan, pero sé que es un bolonqui. Gracias. Bueno, Margarita, ¿vos habías pedido la palabra en el Zoom? ¿O fue una Margarita, ¿habías pedido? Ah, ok. Bueno, entonces sí, volvemos a la mesa. Yo antes voy a decir algo, que a esto que trae Alberto de la subjetividad del analista, también cuelo la pregunta de la persona real del analista. Porque yo no me veo diciendo, yo no soy como su padre, digo, hay algo de la persona real que convoca ciertas transferencias y otras quedan por fuera. Entonces, ¿qué pasa con esas que quedan por fuera que la persona real del analista no puede convocar? Y coincido lo que dice Alberto, que más que la formación teórica es la subjetividad del analista lo que está en juego. Perdóname, yo ya que me convocaste, yo no había levantado la mano, pero Bueno. me gustó lo que dijo Alberto sobre ser como el secretario, como el testigo de la persona que es psicótica. Pero también me gustó lo que se dijo sobre la atmósfera. Yo creo que, trayendo un poco lo que dijo Cabral y el otro analista, es como nombrar el sentimiento, como si la atmósfera fuera un reverie que envuelve el autismo de esa persona, y el analista le puede decir, estás triste, ponerle palabra a ese sentimiento que, bueno, en un primer momento no fue nombrado, que pienso que bueno, que puede llegar a ser muy terapéutico y apunta un poco a esto, más allá de la teoría, el análisis propio del analista y el sentir. Hay gente que tiene más sensible que otro a este tipo de patologías, o las cachan más rápido. Bueno, ahora sí, ¿quién quiere primero?
no sé. Bueno, Hay muchas cosas. sí, hay muchas cosas. Trato de ser sintético. En principio, por supuesto, creo, como decía Alberto, que la orientación teórica no define la cuestión. Sí, es interesante pensar la relación entre la teoría y cómo interviene tanto la persona como la subjetividad. En este ejemplo, si uno no tiene por la teoría la hipótesis de que te empujan a hacer cosas, es probable que eso pase por alto, digamos, ¿no? O sea que, o puede ser que con otra teoría o con otra captación también eso, si no se verán otras cosas, como decía también, que hay cosas que quedan afuera por la persona del analista, por las teorías que usa, hace algunas diferencias, no hay duda. Y al mismo tiempo no es lo que resultaría determinante. Después, muy brevemente, el tema de cómo intervenir. Esto es algo que yo lo tengo para mí, no estoy muy seguro que esté teorizado así, pero yo creo, pues ya a esta altura con la experiencia, que el factor terapéutico del psicoanálisis es fundamentalmente la comprensión, que el paciente se sienta comprendido, vuelvo al aquí, ahora y conmigo, que uno entiende algo de lo que él ni siquiera puede poner en palabras de lo que está pasando. A medida que esas situaciones se repiten, eso puede hablarse de la historia, del presente, pero que lo que moviliza y promueve desarrollo es eso, de poderse sentir comprendido. Yo creo que en este ejemplo que les di, y ahí voy también a neurosis y psicosis, porque no, estoy hablando de pacientes que psicóticos, o sea, calificados serían de psicóticos, pero que no por eso dejan de tener una parte neurótica. Ese es el aporte grande de Bion, porque si no, él con eso se diferencia de la incapacidad de transferencia de la que hablaba Freud. Entonces dice, siempre hay una parte que tiene un contacto y entonces lo que aparece como significativo, ese ejemplo que les conté es que me parece que cuando yo le dije esas dos cosas a la vez, por eso no es que uno en lo posible tiene que tratar de pescar las dos cosas a la vez, ¿no? Y cuando eso se puede transmitir, a veces lo logramos, produce ese efecto de comprensión. Así que ante cómo intervenir, se vuelve relativamente, por supuesto, irrelevante los contenidos de lo que digamos y se vuelve mucho más relevante el lograr contacto con la situación inmediata. Y hablando de contratransferencia en el mal sentido, digamos, en el sentido de alejarnos, ¿no? de la situación por nuestras propias limitaciones o fenómenos neuróticos. Bueno, una de las cosas que se hace con eso es recurrir mucho a la historia, ¿no? Además de los pacientes a veces también, como vienen con ciertas defensas, creen que uno quiere que te cuenten cuando era chico y no es lo que le interesa en las entrevistas, ¿no? Más allá de que, bueno, ese tipo de cosas suelen tentarnos de algún modo y al mismo tiempo alejarnos de la cercanía, ¿no? Con la situación inmediata de la transferencia. La definición de transferencia más tradicional inglesa es la exteriorización del estado inmediato del mundo interno, ¿no? Que eso contiene lo infantil, porque el mundo interno obviamente contiene tanto el self infantil como los objetos, pero está referido al estado inmediato. Bueno. Sí, a ver, por un lado pensaba en el ejemplo que habías traído, Ricardo, como que vos le diste la posibilidad de que eso que yo decía, digamos, que haya un tiempo, ¿no? Sí. Lo sacaste de ese apuro que te ponía y que él estaba, que solamente era eso. Me parece que eso es lo importante, ¿no? Cómo intervengas, cómo no intervengas, pero eso quedó y eso funcionó. Ahora, lo que preguntaban de la repetición, bueno, esto es un ejemplo, me parece. Hay dos cuestiones, diríamos. Una es que haya un tiempo, otro tiempo, que no sea la necesidad de concretar eso que se pide, que se
cree, que se quiere, que es parte también del delirio. Y lo otro es poner un límite, de alguna forma funcionar como un límite. Pero bueno, es difícil de... Yo tenía en la cabeza dos casos de un mismo paciente, dos momentos, ¿no? Uno, la verdad que yo no, me lo recordó el paciente, un paciente que estuvo muchos años en análisis, deshilachado él, diríamos, con cosas psicóticas, adicciones, todo un poco. Pero que hizo una transferencia, después se estabilizó, de alguna forma dejó, pero cada tanto vuelve, o me llama por teléfono, o cuando está muy mal, o cuando está un poco mejor, quiere saludarme. Una vez se acordó de una cosa, que él dice que en una sesión vino muy desesperado, muy mal. Dijo, estoy en un momento donde todo para atrás es como un agujero, no puedo salir de esto, estoy en cero. Y él me recuerda, me dice, y usted lo que me dijo, dice, bueno, pero estar en cero es una posibilidad, porque después del cero viene el 1, el 2, el 3. Dice, y eso me salvó. Yo la verdad que no me acordaba de eso, ¿no? Dios, lo contó después de muchos años. Pero bueno, son esas intervenciones que uno tiene en el momento y que me parece que hay que apuntar a eso, a salir de esa a dar algo que esas palabras le sirvan para ubicarse en otro lugar, en otra manera. Y el mismo paciente, es un poco más largo, esto lo había notado, pero él estaba quejándose siempre de que todo lo perdía, ¿no? En esa sesión, él había hecho, porque una de las cuestiones es que también tener en cuenta que esto de la forclusión del nombre del padre, qué sé yo, no quiere decir que no tengan padres, hay padres, siempre se busca un padre, siempre se encuentra. Por ahí son padres imaginarios, no son padre simbólico que organiza todo, pero que sirve para funcionar mucho tiempo. Bueno, él había empezado a escribir, tiene varios libros publicados y hizo una identificación con un tío titiritero. El padre era bastante desastre, alcohólico, todo respecto de él. Entonces empezó a escribir, empezó a viajar por todos lados a vender sus libros. Le fue muy bien con eso. Y después quiso poner una imprenta. Ahí ya no, porque se jugaban otras cosas, tenían que poner el nombre de él, la hermana. Pero en un momento, a veces en esos viajes también hacía desastres, ¿no? Pero me dice que él quiere empezar a cuidarse, él, porque por ahora lo cuidaba la familia. Yo le digo, bueno, podés empezar a cuidarte, ¿por qué no? Y planteaba de irse, no sé, a Mendoza a vender unos libros, una feria, qué sé yo. Bueno, vas a Mendoza, pero si vos decís que te vas a cuidar, tenés que ir por tus propios medios, no pedirle la plata a tu... Y ese es un tope, le funcionó como un tope para él, porque de alguna forma desistió de eso y dijo, no, la verdad que no, porque allá tengo la posibilidad de nuevo encontrar el pozo, ¿no? Y bueno, aparecen otras posibilidades, con la hermana se puede ir a Córdoba, acompañado con la hermana, bueno, pasan otras cosas, sale de esa cosa de irse solo y de... pero siempre traía las cuestiones de las pérdidas, ¿no? Que había perdido, no sé, el aparato de ortodoncia, que había perdido unas zapatillas que le había comprado, y como una queja. Yo recuerdo que él en alguna sesión, hacía mucho, me había contado que en un colectivo él tenía un autito que jugaba, se le había caído y lo perdió, se fue rodando por el colectivo, nunca más apareció. Y eso para él lo había traído en su momento como un trauma tremendo. Y ahí le digo yo lo del autito. Digo, yo recuerdo que de chico habías perdido un autito.
y él había empezado, entonces estábamos hablando de que las cosas no siempre se perdían, diríamos, sino que se podían reencontrar o podían haber otras, y ahí le digo lo del autito. Lo de la posibilidad de ir y de volver, ¿no? Y él me dice, ahora sí, ya sé que lo perdí, dice, y que nunca lo voy a encontrar a ese autito, pero ahora puedo buscarlo en internet y tal vez lo encuentre. Ahora él puede encontrarse el mismo, ¿no? Pero fue una sesión que marcó mucho esto, porque se pudo salir de esas lógicas de puro pérdida a otra de simbolizar algo de ese encuentro. Y a transferencia a través de palabras y capacidades que quedaron en Estados Unidos. Así Bueno, es. tenemos que terminar la actividad de hoy sin antes invitarlos al simposium que va a ser desde el 1 de noviembre al 5 de noviembre. Bimodal, la idea es que vengan a APA, que va a haber brindis y encuentros, y también el que no pueda porque vive lejos y quiera participar, lo puede hacer, va a ser con modalidad como son las actividades de APA por YouTube y por Zoom. Y recuerden que si van a participar del simposium se tienen que inscribir. Bueno, estamos por terminar. Bueno, muy bien, gracias.